El evangelio de verdad. Bien, aquí está, mis hermanos, realmente que cada uno de nosotros debemos entender cuál es el verdadero evangelio. Debemos acudir a la raíz, mis hermanos, de la palabra evangelio, porque ahora parece que como que hay muchos evangelios, mis hermanos, pero ¿cuántos saben que hay un solo evangelio? ¿Sí? El apóstol Pablo a los Gálatas les decía, no que haya otro evangelio, sino que hay personas que lo quieren distorsionar, que quieren meter otras cosas, que quieren añadir a lo que ya ha sido establecido, a lo que ya el Señor Jesucristo ha dispuesto. Entonces, para entender, mis hermanos, lo que es evangelio, ¿evangelio qué significa? Evangelio significa buena noticia, amén, buena nueva, del griego evangelion, ¿sí? Al referirnos al evangelio del reino de Dios, se nos habla de la buena noticia del reino de Dios. Según Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado a nosotros y podemos recibirlo si cambiamos, ojo a esto, podemos recibirlo si cambiamos nuestra forma de pensar sobre nuestra relación con Dios y nuestra propia vida, ¿sí? Lo que se conoce como arrepentimiento, mis hermanos. Si yo, mi hermano, escucho el evangelio y ese evangelio produce algo en mí, produce un cambio, produce, mi hermano, un anhelo de ser otra persona, eso, mi hermano, significa que está produciendo un arrepentimiento. Dios nos llama a su reino a través de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Dios nos está llamando aquí y ahora, en este mismo momento. Dios nos cambia la vida si le creemos a Él. Una vida de bendición que Jesucristo obtuvo para la humanidad en la cruz del Calvario. El reino de los cielos se ha acercado, fue lo primero que Jesucristo dijo, fue el primer mensaje que Él, mi hermano, entabló después de haber descendido del desierto, después de haber vuelto del desierto. Mis hermanos, el Señor, ya en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambien su forma de vida. Pero para cambiar su forma de vida, está claro que necesita cambiar su manera de pensar, porque tal es su pensamiento, tal es Él. ¿Cómo sean nuestros pensamientos, mis hermanos? Así somos nosotros. Si nuestros pensamientos son pensamientos de Dios, de su palabra, pues ahí es cuando nosotros podemos decir: soy un cristiano. Pero si mis pensamientos son de que yo vivo mi vida como a mí me parece, como a mí me gusta, como a mí me agrada, eso, mi hermano, no tiene nada que ver con el reino de Dios, no tiene nada que ver con la nueva vida que el Señor Jesucristo nos trae. Es necesario, mis hermanos, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos arrepentidos de nuestra vana manera de vivir, y de hecho los que estamos aquí, casi todos nosotros, mis hermanos, nos hemos arrepentido de esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la palabra haga cambios en nuestras vidas, primeramente aquí, en nuestra mente. ¿Sí o no? Aquí permitimos, mis hermanos, que los cambios que produce la palabra de Dios se efectúen, se lleven a cambio. Cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Y eso es lo que Dios trae. Él dice: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien de pensar y van a poder disfrutar lo que hay en el reino de Dios. ¿Y cuántos saben lo que es vivir en un reino o bajo un reino? Ustedes todos lo saben porque ustedes están en España, ¿sí o no? Y viven bajo el reino de España, bajo la cobertura, digámoslo así, del reino de España, bajo las leyes del reino de España, hermanos, y todo lo que conlleva vivir bajo el reino de España. Pues ya sabemos nosotros lo que significa. Entonces usted vive bajo el reino de España, pero imagínese que usted un día se le chispotea, le da la vena y dice: voy a hacer todo lo contrario a las leyes que me marca el reino, el gobierno de España. Me dicen que no robe, pues voy a ir a robar. Se pone rebelde. Me dicen que no vaya más de, por ejemplo, 50 en la vía pública en el coche, pues voy a ir a 150. Así bien rebelde me voy a poner. Y un día le da la vena y se pone así. ¿Qué le pasaría, hermano?
¿qué le pasaría? Consecuencias, multas, cárcel, de pronto se pone a robar por ahí por ponerse rebelde, mi hermano, pues consecuencias va a tener. Entonces igualmente es en el reino de Dios. Para que podamos disfrutar del reino de Dios tenemos que aprender a vivir, mis hermanos, bajo la cobertura de Dios, bajo el reinado de Dios a nuestras vidas. Hermanos, mire, el mundo en que vivimos, el mundo como tal en el que vivimos nosotros hoy en día, es fruto del pecado. ¿Sí? Guerras, hambre, injusticias, corrupción, egoísmo, pobreza, leyes contrarias a los mandamientos de Dios. Todo lo que vemos hoy, mis hermanos, la lucha que está habiendo ahora en el sistema educativo, porque se quieren implantar e imponer cosas, mi hermano, que van contra los principios naturales. Ya no digamos los principios de la palabra, los principios naturales, hermano. ¿Sí? Y el Estado quiere, mi hermano, tomar parte en lo que es el área educativa para, mi hermano, meter cuestiones que son contrarias totalmente a la moral, contrarias a la palabra de Dios. ¿Y por qué es eso, mis hermanos? Es porque es fruto del pecado, fruto de que estamos, mis hermanos, viviendo, habitando en un mundo gobernado por Satanás. Pero mis hermanos, como este mundo ha sido gobernado desde que Adán y Eva pecaron y cayeron por Satanás, mis hermanos, por eso también Dios proveyó la parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que toda persona que en Él cree, es decir, proveyó a Cristo en resumidas cuentas, para que toda persona que en Él cree pueda salir de ese gobierno. Porque la palabra también nos lo marca de esta manera. Los que no tienen a Cristo, los que no tienen al Señor en su corazón, ¿en qué viven? Viven en tinieblas, viven bajo el gobierno de Satanás. Pero ahora, mis hermanos, a través de la obra de Cristo, mis hermanos, el que cree en esa obra sale de ese reino de las tinieblas, sale de ese gobierno de las tinieblas y es trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Pero ¿cuándo se produce eso? Cuando creemos, hermano. Eso se produce cuando creemos en la palabra, cuando creemos en el Evangelio. Ahí, mis hermanos, en ese momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, viene el gobierno de Dios a nuestras vidas. Y el gobierno de Dios es todo lo contrario al reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas viene a traer a nosotros, ¿qué? ¿Qué trae el reino de las tinieblas? Trae muerte, destrucción, enfermedad, ruina, fracaso, hogares destruidos, hijos destruidos en la droga, desecha su vida. Eso es lo que trae el reino de las tinieblas. Pero por eso Jesús dijo, mire, cambien esa forma de pensar, cambien ese sistema que ustedes han adquirido en su corazón, cámbienlo para que puedan entrar a un gobierno santo, puro, bueno, de bendición, de victoria. Cambien su forma de pensar. Pero ese es uno de los problemas, que a veces, mi hermano, aunque venimos al Señor, pero seguimos con la misma forma de pensar del mundo muchas veces. Y cuando seguimos hermanos, en esa misma forma de pensar, no podemos comprobar lo que significa vivir en el reino de Dios. ¿Sí? Una persona que viene aquí al reino de España a vivir y puede de pronto en su caminar adquirir todos los beneficios de lo que es, mi hermano, estar bajo el reino de España. Si esa persona, mi hermano, en su país, por ejemplo, robaba, conducía borracho, hacía y deshacía de las suyas, si no cambia su mente al venir a este lugar, ¿qué le va a suceder? Va a perder los privilegios de lo que es vivir en el reino de España, con sus papeles legales, con su sanidad, con todo lo que conlleva, mi hermano, estar bien viviendo bajo unas leyes impuestas por el gobierno. Pierde los privilegios, lo meten a la cárcel y allá pocos privilegios va a tener. Entonces, esto es, mi hermano, para hacer relación y que entendamos que realmente Dios quiere que vivamos una nueva vida, una vida plena en Jesucristo.
Una vida, hermanos, de abundancia en Jesucristo. Pero si no cambiamos la forma de pensar, si no cambiamos muchas veces también la forma, la manera de vivir, no vamos, hermanos, a poder disfrutar de todo lo que Jesucristo ya hizo y ganó Él por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, lo primero que dijo Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Juan 1 también dice: a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que le reciben, a los que le creen a Jesucristo, pueden disfrutar, mis hermanos, del reino de Dios, pueden disfrutar de los beneficios que conlleva, mis hermanos, habitar bajo ese reino, bajo esas leyes. Y las leyes del reino no son gravosas. Las leyes del reino, hermanos, no son imposibles de cumplir. ¿Sí o no? ¿O hay alguna ley aquí o algún mandamiento que el Señor nos haya dado en su palabra que no podamos cumplir? Que digamos: no, Señor, es que eso es imposible hacerlo. Ninguno. Ningún mandamiento de los que el Señor nos ha dado, mis hermanos, es imposible de cumplir. Ninguna ley de la palabra del Señor, mis hermanos, es imposible de cumplir. Todos podemos llevar a cabo. ¿Hay alguna ley que usted no pueda cumplir en este gobierno, en este reino de España? Todas las leyes que ponen, mis hermanos, son leyes asumibles para el ser humano, para la sociedad. Es decir, las podemos llevar a cabo, las podemos cumplir. Igualmente son las leyes del Señor. Ahora, si nosotros no queremos llevar a cabo esas leyes, es por nosotros mismos, porque no queremos. Porque aquí nadie puede decir: no, no, es que es imposible yo ser humilde. Yo es que tengo que ser orgulloso, porque no puedo. ¿Alguien lo puede decir? Si alguien es orgulloso, realmente es ¿por qué? Porque quiere. Era eso. Yo pensé que estaba estorbado. No, si alguien no puede, hermano, ser libre, por ejemplo, esto lo pongo como por poner un ejemplo, ¿no? Si alguien no puede ser libre del orgullo, realmente, hermanos, porque no quiere. Porque el Señor nos dice: aprended de mí. Jesús lo dijo: aprended de mí. ¿Sí o no? Eso dijo Jesús: aprended de mí. ¿Y cuántos estamos aprendiendo de Jesús? ¿Cuántos cada vez más y cada día más estamos adquiriendo la naturaleza, hermanos míos, de Jesús? Porque eso es lo que debemos hacer. Arrepentirnos es: ya no quiero ser como yo quiero ser, ahora yo quiero ser como Jesús es. ¿Y cómo es Jesús, hermanos? ¿Cómo es Jesús? Él lo dijo: aprended de mí, que soy altivo y orgulloso, prepotente. No, eso no dijo Jesús, ¿verdad? Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de apariencia, de corazón, hermanos. Eso es arrepentirse. Soy un orgulloso y altivo, pero hoy la palabra del Señor me está diciendo que tengo que aprender de Jesús, porque Él es manso y humilde de corazón. Entonces el arrepentimiento viene cuando lo reconocemos y cambiamos la manera de pensar. Ahora ya no soy un orgulloso. Antes sí era un orgulloso, pero ahora no soy orgulloso. ¿Por qué? Porque me he arrepentido, he cambiado mi forma de pensar y ahora soy como Jesús. Estoy perteneciendo al reino de Dios y en ese reino de Dios estoy cumpliendo las leyes que Dios, Jesús, me ha puesto. Porque cuando Él dijo: aprended de mí, ¿qué fue? Una opción. Si quieres, aprende de mí. Fue un mandamiento, hermano. Es un mandamiento de Jesucristo para nosotros hoy en día. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, guarden esa ley en su corazón, pónganla por obra y van a ver los beneficios. Ahora, el Señor lo da como mandamiento, pero ahí está: si queremos, lo llevamos a cabo. Porque levante la mano el que está obligado a cumplir esta ley. Si alguien está obligado a ser manso y humilde, levante la mano. En teoría no estamos obligados, pero debemos hacerlo.
Debemos hacerlo, debemos cumplir la ley. En teoría, mis hermanos, no estamos así como obligados, que tú tienes que cumplir esta ley y tú tienes que hacerlo y tú me tienes que obedecer, o si no, no te suelto del cuello. A ninguno nos tiene así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que si nosotros queremos, llevamos a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios, y si nosotros queremos, disfrutamos, hermanos míos, los beneficios de lo que es estar bajo un reino de vida, un reino eterno, un reino de victoria. ¿Me estoy haciendo entender un poco? Poquito, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos, el pecado está así porque el mundo está así porque es fruto del pecado. Es fruto del alejamiento del ser humano de Dios. Cuando el hombre viene a ser gobernado por Dios, todo en su vida cambia. Todo, hermanos. Todo. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, el pecado más grande de la humanidad, ¿cuál es? No creer en Jesucristo. No tener a Jesús en su corazón. Ese es el pecado más grande y más grave de la humanidad. Entonces, al no creer en Jesús, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa en esa vida? Lo que pasa en esa vida es que está siendo gobernada por el enemigo, está siendo gobernada por sus propios deseos, no tiene nada en cuenta de lo que la palabra de Dios le está diciendo, nada tiene en cuenta. Esa misma vida, esa misma persona, por vivir de esa manera, mis hermanos, es que su vida está totalmente destruida. Destruida. Muchas depresiones, ansiedades, mis hermanos, muchas enfermedades, ¿sí? Vidas desoladas que no encuentran sentido al vivir. ¿Por qué? Porque están bajo ese gobierno, bajo ese reino demoníaco. Y tengámoslo en cuenta, hermanos, el enemigo fue a eso, a robar, a matar, a destruir. Y por eso está el mundo como está. Por eso tanta guerra, tanta muerte, tanta destrucción, porque el enemigo está haciendo de las suyas. Pero Dios no quiere que la humanidad esté bajo el gobierno de Satanás, y por eso proveyó el camino para que hoy, mis hermanos, podamos estar bajo el gobierno de Dios y disfrutar ahora sí bajo ese gobierno. El camino ha sido provisto. ¿Cuántos quieren entrar? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa vida en Cristo? 2 o 3 nomás. ¿Y el resto por qué no quieren? ¿Cuántos quieren, hermano, disfrutar de esa nueva vida en Cristo? Usted dirá, no, ya la estoy disfrutando. Seguro que tienes a Dios por encima de ti, y Él es el que está haciendo tu cobertura, y Él es el que está gobernando tu vida, y tú a todo lo que la palabra de Dios te dice, tú dices amén. ¿Es así o no? Entonces tú estás, hermano, viviendo bajo el gobierno. Mira lo que dijo Jesús en el libro de Mateo 4:17. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cambie su mente. Vale, ya está, cambiada mi mente, pero ahora crean en el evangelio. No es solo cambiar, es también creer. Claro está que cuando yo creo, yo cambio. Mis hermanos, arrepentíos y creed en el evangelio. Mis hermanos, fíjese en este punto y quiero que me ponga mucha atención en este aspecto. El entrar en el reino de Dios, y ojo a esto, el entrar en el reino de Dios es entrar en el paraíso. ¿Será verdad? Claro. Es entrar desde ya y eternamente, mis hermanos, y para siempre en el paraíso. Es entrar, mis hermanos, en lo que Dios había destinado para la humanidad, pero que por causa de un hombre llamado Adán no se llevó a cabo. El plan de Dios para la humanidad era que los seres humanos viviéramos como vivía Adán antes de haber pecado. Esa era la voluntad del Señor.
Eso era lo que Dios quería para la humanidad. Entonces, como ese plan, mis hermanos, no se llevó a cabo, ese plan, mis hermanos, fue roto por el mismo diablo que engañó a Adán y a Eva, la serpiente, mis hermanos, como ese plan no se llevó a cabo, el Señor proveyó ese plan eterno, ese plan de redención. ¿Para qué? Para que como seres humanos, mis hermanos, podamos otra vez volver a los principios, volver a lo que Dios había determinado, mi hermano, que fuéramos. Y el Señor claramente, si usted lee en el libro de Génesis, mi hermano, usted puede ver lo que le mandó Dios a Adán y a Eva. Les mandó, mis hermanos, a que señorearan, sojuzgaran, a que gobernasen la tierra, que hicieran, que guardaran, que estuvieran ahí, mis hermanos, bien, andando con Dios, hablando con Dios, teniendo esa comunión permanente con Dios. El Señor, dice la palabra, que se paseaba, mis hermanos, en el huerto del Edén. Dice la palabra que se paseaba, es decir, de pronto el Señor salía a pasear, se encontraba con Adán, se ponían a hablar, tenían comunión. Y qué precioso, mis hermanos, el que hoy esa comunión ha sido restaurada a través de la obra de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es poner todo de nuestra parte y creer en el Señor, creer en el Evangelio, para que el Señor se pasee en nuestras vidas, para que Dios, el Dios Todopoderoso, se pasee en nuestros hogares, para que el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, se pasee en este lugar. Debemos poner todo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque de parte de Dios ya ha sido todo hecho, ya ha sido todo dado. La relación con Dios del ser humano ha sido restaurada a través de Jesucristo, pero no en todos. ¿Por qué? Porque ¿quién, como dice el libro de Isaías 53:1, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? ¿Quién cree? Sobre los que creen se manifiesta el brazo fuerte y poderoso de Jehová. Sobre los que creen se manifiesta, mis hermanos, la salvación. Sobre los que creen se manifiesta, mi hermano, esa relación restaurada de Dios con el hombre. Sobre los que creen, porque la obra de Jesús, el Evangelio es, se lo voy a comprimir en unas pocas palabras, el Evangelio es esa buena noticia: Dios enemigo del hombre, el hombre enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué había enemistad entre Dios y los hombres? Entre los hombres y Dios, por el pecado. Por eso había enemistad, por causa del pecado. Entonces, ¿cuántos estábamos enemistados con Dios? Todos. Toda la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón está enemistado con Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio es: ustedes están enemistados, pero ojo, tengo una buena noticia, tengo un mensaje bueno, un mensaje beneficioso para usted en toda área de su vida. Dios, a través de Jesucristo, vino a reconciliarse contigo. Dios, a través de Jesús, vino a reconciliarse con la humanidad. Yo que usted estaría contento y gozoso saltando en un pie. Yo era enemigo de Dios, había sido constituido enemigo de Dios. ¿Por culpa de quién? De Adán. Por culpa del pecado que yo cometí. Porque aquí también, mi hermano, muchas veces le echamos la culpa a ese Adán. Si yo hubiera sido Adán. Y tremendo, mi hija el otro día me salió con esa pregunta. Me dice: papá, ¿y si tú hubieras sido Adán? Me dejó, pero yo digo, mis hermanos, igual hubiera caído también. ¿Me comprenden? ¿Y si usted hubiera sido Adán? No, si usted hubiera sido Adán, sí, estaríamos en el paraíso. Entonces ahí lo vemos, hermano. Le echamos la culpa a Adán, pero no realmente la culpa de Adán. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que cada quien pagará por su pecado. Cada uno. Pero ahí está la buena noticia, mis hermanos. La buena noticia, la buena nueva. Dios
mi hermano, reconcilió al mundo a través de Jesucristo. Se reconcilió con el mundo a través de Jesús. Tú y yo, ¿cómo estamos hoy? ¿En qué condición nos encontramos al día de hoy, al momento? ¿En qué condición? ¿Tú, hermano, te consideras enemigo de Dios? ¿Tú crees que Dios está enojado contigo y te quiere consumir? ¿Te quiere aniquilar? ¿Quiere que se derrame fuego sobre ti y quedes ni en cenizas? No. Dios a ti te ama. Dios te ama. Y nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí podemos, hermano, apersonarnos de ese versículo. De tal manera me amó Dios a mí. De tal manera te amó Dios a ti. Ponga su nombre. De tal manera amó Dios a John. Pero el Señor lo ama a usted. Sí, aunque no lo crea. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios su vida, nos amó Dios a nosotros, mis hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree venga a participar del reino de Dios. Esa es la verdad del Evangelio, mis hermanos, que el Señor quiere que cada uno de nosotros participemos de Él, de su naturaleza, podamos vivir con Él, habitar con Él, podamos, mis hermanos, acercarnos al trono de la gracia para encontrar gracia, hallar misericordia y alcanzar esa gracia para el oportuno socorro. Buena noticia, buena nueva. Dios ya no es enemigo nuestro. Nosotros ya no somos enemigos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre Celestial. Dios ahora es nuestro Padre Celestial y nosotros, sus hijos preciados, amados, rescatados, restaurados, mis hermanos, por Él. ¿Cuántos creen ese anuncio? ¿Sobre quién entonces se va a manifestar y se manifiesta el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Sobre los que creen. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y ojo a este punto, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia, ese favor inmerecido, hermanos. La gracia dice, está todo hecho, aunque por nuestros méritos no lo hemos podido alcanzar, no lo hubiéramos podido alcanzar. El camino está abierto para que podamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por nuestras propias obras, porque soy quien soy. No, la gracia y la verdad se manifestaron, fueron hechas manifiestas a través de Jesucristo. La gracia, ese favor de Dios, ese amor de Dios demostrado y derramado a través de Jesucristo, se manifestó a través de Él mismo. La verdad se manifestó a través de Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay otra verdad, no hay más verdades. Y con esto tengámoslo claro, no hay más evangelios. Hay un solo evangelio, una sola buena noticia y nada más. Y en ese evangelio es en el que usted y yo, mis hermanos, debemos de creer. ¿Para qué? Para participar, mis hermanos, de lo que es estar bajo el reino de Dios. Para participar de todos esos beneficios. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es ese camino? Un camino de gracia y de verdad, que solo se pudo haber manifestado a través de Jesucristo. Y hoy, gracias a Dios por su gracia y misericordia, se manifestó a nuestras vidas. Conocimos la gracia y conocimos la verdad a través de Jesús. El conocer la gracia, ¿sabe qué significa? Conocer el reino de Dios. Conocer la gracia significa conocer el reino de Dios. Conocer la verdad, mis hermanos, significa conocer el camino para yo poder acceder a ese reino y vivir todos los beneficios que vivimos bajo la gracia de Dios. Porque el creer nos mete a la gracia. La gracia no nos mete al creer. El creer, el tener fe,
en Jesucristo, nos mete a participar y a disfrutar de la gracia de Dios. La gracia significa estar bajo la cobertura de Dios, bajo el reino de Dios, disfrutando de todo lo que a través de Jesucristo ha sido provisto para mí. Ahora, ¿tú te has puesto a pensar qué es todo lo que a través de Jesucristo ha sido provisto para mí? ¿Para ti? ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Qué ha sido provisto de parte de Dios para ti? Salvación. Y nos quedamos ahí, ¿no? Ya está, salvación y punto. Mis hermanos, la salvación derramada a través de esa gracia preciosa, a la cual accedemos por medio de la fe, abarca todo un paquete, mi hermano. O sea, el regalo de la salvación, si nosotros nos ponemos a abrir ese regalo de la salvación, mi hermano, empezamos a sacar de ahí infinidad de cosas. A través del primer regalo que recibimos, que es el regalo de la salvación. A través de ese regalo, mis hermanos, recibimos los privilegios de lo que significa vivir y habitar bajo la cobertura del reino de Dios. Recibimos sanidad, liberación, restauración, restitución. Recibimos, mis hermanos, esa libertad que solamente podemos tener a través de Jesucristo. Eso es lo que recibimos. ¿Cuántos han empezado ya a recibir los beneficios de la salvación? No, yo solo con la vida eterna ya me conformo. Algún día, aunque padezco aquí peor que perro callejero, pero algún día llegaré ahí a estar en la gloria de Dios. Mis hermanos, el Señor quiere que desde ya probemos lo que significa vivir en el paraíso de Dios. Pero ¿cómo va a decir si mire cómo está el mundo? El mundo interfiere en nuestra situación. Y más específicamente hablando, el mundo interfiere en nuestra situación interior, en nuestra situación espiritual. ¿Cómo se vive en un paraíso? ¿O cómo, hermano, usted puede notar o percibir a la luz de la palabra, según Génesis, mi hermano, cómo vivía Adán? ¿Cómo vivía Adán? En el paraíso, ahí en el huerto del Edén, ¿cómo vivía Adán? Con paz. ¿Cómo vivía más? Con gozo, con libertad. Vivía, mi hermano, con comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Cómo vivía más? Vivía sano. ¿Qué más? No le faltaba de nada. Tenía todas sus necesidades suplidas conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo vivía Adán? ¿Cómo vivía? Vivía tranquilo, confiado, no tenía temor de absolutamente nada. De nada. ¿Cómo vivimos nosotros hoy, hermanos? ¿Cómo vivimos? ¿Como Adán? Como Adán el día de las madres. Perdidos. Más perdidos que Adán el día de las madres. ¿O cómo vivimos nosotros hoy? Con ese gozo, con esa paz, con esa felicidad de pertenecer bajo la cobertura, estar bajo la cobertura del reino de Dios. Cuando necesito sanidad, puedo acceder a esa sanidad. ¿Sí? Cuando necesito un milagro de parte de Dios, puedo acceder a esos milagros de parte de Dios. Porque podemos acceder, hermanos. Podemos acceder. Si la palabra misma nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, hermano, para hallar misericordia y obtener esa gracia que necesitamos. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Eso significa, si tú necesitas un milagro, accede ahí, a ese lugar de la presencia de Dios, arrodíllate, busca al Señor, clama a Él y Él te responderá. Ahí obtendrás respuestas, mis hermanos, a tus necesidades. Mis hermanos, ahí podemos ver el amor, la misericordia de Dios. Este evangelio, esta buena nueva fue provista, aún, mis hermanos, estando el mundo muerto en sus delitos y pecados. Es decir, usted hoy que está en Cristo, usted hoy que cree en el Señor, no tenga ya más conciencia de pecado.
soy un triste y ruin pecador. Si usted se considera que está en pecado, pues puede ser porque realmente esté practicando algún pecado. Pero Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para arrepentirnos, le recalco y le reitero, tenemos que cambiar de mente, de mentalidad, para cambiar de manera de vivir. Y si alguien está cometiendo algún pecado, cambie su manera de pensar. Deje de cometer el pecado y venga a los pies de Cristo. Ahora, los que ya estamos a los pies de Cristo, mis hermanos, no debemos tener ya más conciencia de pecado, porque el enemigo muchas veces usa eso para que no disfrutemos de lo que es vivir y estar bajo la cobertura de Dios. El enemigo usa eso, mi hermano, para que nosotros no podamos disfrutar de los beneficios que significa estar en la salvación. Dice, no, pero mira, ¿te acuerdas cuando hacías esto, hacías lo otro? Fuiste un sicario, un asesino, fuiste lo peor del barrio. Y viene a traer eso a memoria. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Cambiar la manera de pensar, seguir continuamente en ese arrepentimiento y decir, no, yo no permito esos pensamientos en mí, porque Dios ya se olvidó de esos pecados que yo cometí. Ya se olvidó. Pero a que usted se acuerda todavía. Sí, lo que hice por allá, en tal fecha, tal día, en esa cantina. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Y todavía se acuerda de esas cosas. Y la palabra de Dios nos dice que no traigamos más a memoria, que ni siquiera, mis hermanos, nos acordemos de las cosas viejas, de las cosas pasadas, ni siquiera eso, mis hermanos. Entonces, ¿por qué tener ya más conciencia de pecado? Si eso lo único que es, mi hermano, es una trampa del enemigo para que nosotros no podamos acceder a vivir, mi hermano, bajo ese reino de Dios. A que esa buena nueva, mi hermano, ese evangelio de verdad, mi hermano, nos ponga realmente en el lugar donde nosotros hoy merecemos estar, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Jesús, por el amor de Cristo. No permitamos conciencias de pecado, sino permitamos más bien pensar la palabra de Dios todo el día, toda la noche. Hermanos, hablar la palabra de Dios y disfrutaremos. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús, mis hermanos, por nosotros? Vino a salvarnos, pero podemos ver, mi hermano, la parte importante y lo que queremos nosotros, mi hermano, realmente hacer énfasis en esta iglesia, en nuestras vidas, es esa obra de Cristo. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 61. Isaías 61, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto lo dijo Jesús. Porque me ungió Jehová. Amén. Y el haber sido Jesús el ungido de Jehová, ¿qué significa que era? Era el Mesías, el Cristo, el Redentor, el ungido. Fíjese, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Es decir, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, y este es el mensaje. A esto es a lo que me envía el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es un abatido? Un acribillado. Alguien que lo cogieron, hermano, y le dieron palo hasta que lo dejaron en el suelo y encima le siguen dando. Está abatido, no puede hacer más, no puede levantar cabeza, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por causa del enemigo. Pues Jesús fue ungido como el Mesías, el Cristo. ¿Para qué? Para predicar buenas noticias, para hablar buenas noticias a esas personas que están abatidas por el enemigo, por el mundo, por el pecado. Son esas buenas noticias que dicen: hey, hay esperanza para ti.
Jesucristo ha venido a hacer algo en tu vida. Permítele entrar en tu corazón. Esas son las buenas nuevas a los abatidos. Mire, a vendar a los quebrantados de corazón. Para esto fue ungido el Cristo, el Mesías. Esa es la buena nueva, esta es la buena noticia. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y el mundo, el pecado y el diablo, mis hermanos, producen mucho quebrantamiento de corazón. Una de las enfermedades que hoy en día está siendo de más preocupación para la medicina, mis hermanos, es la depresión. Porque está aumentando de una manera, mi hermano, alarmante, tremenda, está aumentando esa enfermedad. Y es una enfermedad que lleva a muchas personas a la muerte. Porque la depresión no solamente afecta, mi hermano, una emoción, sino que al afectar la emoción, afecta los pensamientos. Al afectar los pensamientos, afecta el cuerpo, afecta el sistema nervioso, afecta los órganos vitales, mis hermanos. Y eso está produciendo muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, mis hermanos, allá afuera que están quebrantados en su corazón. Y Jesucristo vino y apareció para vendar, mis hermanos, para vendar a los quebrantados de corazón. Él fue ungido para eso. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. Tú y yo ya no sufrimos de ansiedades, de depresiones, ya no sufrimos de nada de eso. Gracias a Dios, nuestro corazón ha sido vendado, ha sido sanado. Ahora nosotros, hermano, y lo hablamos el viernes, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Recibir de Dios, recibir la salvación. Pero ahora, mi hermano, el propósito nuestro de vida es ir a dar de lo que de gracia ya hemos recibido. A dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. Tú ya no sufres depresión, pues háblale a aquellas personas que hoy sufren depresión. Muéstrales el camino que tú has encontrado. Muéstrale a ellos que la gracia y la verdad se manifestó a tu vida a través de Jesucristo. Muéstraselo, mostrémoslo, porque Él ha venido a eso, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, fíjese, publicar libertad a los cautivos, los que estaban cautivos, los que estábamos ahí, hermanos, sumergidos en ese mundo de cautividad. Mis hermanos, fue hecho público que el Señor nos había hecho libres. Y hoy ha sido hecho público que, mi hermano, toda gente, toda persona que está allá afuera ha sido hecha libre. Ya han sido hechos libres. Usted y yo fuimos hechos libres ¿cuándo? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Pero ¿cuándo se hizo efectiva esa libertad en nuestras vidas? Cuando creímos. Hermano, la gente allá afuera es libre, pero no lo saben. Son millonarios, no hablando en dinerito. Son hijos del dueño del oro y de la plata, pero no lo saben. ¿Por qué no creen? Porque a los que le recibieron, a los que creyeron, les dio potestad. Y cuando alguien escucha, mi hermano, este mensaje del Evangelio y lo cree, entra a disfrutar la vida en Dios, entra a disfrutar de la salvación eterna. Publicar, mis hermanos, ahora nosotros es nuestra responsabilidad hacer público que esas personas ya son libres, que ya son libres, hermano. Tú eres libre y te gusta disfrutar de la libertad y quieres que otros la disfruten. O no, para mí solo, yo ya soy libre y yo solo disfruto de esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Si ya somos libres, si nuestro corazón ha sido vendado, si estábamos abatidos, si escuchamos esas buenas nuevas, mis hermanos, que otros ahí afuera puedan disfrutar de lo que usted y yo disfrutamos hoy. Hoy vivimos como Adán en el paraíso. Aunque nuestro ambiente, nuestro hábitat sea un hábitat, mi hermano, de pecado, de gobierno del diablo. Pero ¿cuántos saben que Satanás ya no nos gobierna? Ya no nos gobierna. Ya no nos puede ni siquiera, mi hermano, tocar. ¿Por qué? Porque la palabra dice: someteos a Dios. Es decir, entren en el reino, cambien de pensar, cambien en su mente.
Pongan las nuevas cosas que el Señor trae. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Mis hermanos, el diablo huye de nosotros cuando nosotros estamos metidos en Dios y sometidos a Él. Es decir, el diablo va a querer traer otra vez el reino suyo a nuestras vidas, pero no nos dejamos. ¿A qué no? ¿O usted se deja? Pregúntale al que está a su lado, ¿tú te dejas? ¿Te dejas que Satanás te gobierne? Dile, ya no pertenecemos a ese reino. Dile al que está a tu lado, pertenecemos al reino de Dios. Pero dígaselo con fe y con convicción. Pertenecemos al reino de Dios, ya no al reino de las tinieblas. Mire lo que dice: a publicar libertad de los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Hermanos, la cárcel ya ha sido abierta. La cárcel ya ha sido abierta. Nosotros salimos porque creímos en el evangelio, el único evangelio de verdad. Creímos en el evangelio, salimos de esa cárcel. Hoy ya no estamos presos en ninguna cárcel. ¿Y saben qué, hermanos? La cárcel para la gente allá afuera está abierta. ¿Por qué no salen? Porque no conocen el camino, porque no conocen la verdad, porque no conocen al único que da vida, porque no conocen a aquel que ha venido, mi hermano, a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Es decir, la cárcel está abierta, pero no pueden salir porque no conocen a Cristo. Están en pecado todavía. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Esa es la verdad del evangelio, mis hermanos, y debemos nosotros como iglesia de Jesucristo proclamar esa verdad. ¿Para qué? Para que los quebrantados sean sanados, para que los cautivos sean libres, para que los presos, mi hermano, salgan de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Qué se ha ordenado para usted y para mí? Se nos ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Tú cómo vives hoy? ¿Vives enlutado o con ese óleo de gozo? De verdad, ¿tú vives con gozo o no, hermano? Tú vives con gozo, con alegría. Dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero cuando, mis hermanos, nosotros comprobamos esto, cuando ya no estamos abatidos, cuando nuestro corazón, mis hermanos, ha sido vendado, cuando ya sabemos que en nuestra cautividad ha habido libertad, cuando hemos sabido que nuestra cárcel donde vivíamos oprimidos, mi hermano, estaba abierta y pudimos salir de ahí, cuando realmente, mi hermano, se nos ha proclamado la buena voluntad de Dios, ahí es cuando se manifiesta la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Ahí es cuando nosotros podemos decir, estoy contento, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, lo tengo todo, solamente ahí. Pero te pregunto, hermano, ¿tú lo estás viviendo? Es decir, tú ya estás viviendo en el paraíso. ¿Cómo vivía Adán? Con óleo de gozo. Adán vivía con alegría. Adán vivía libre, sin ningún tipo de cautividad. Así vivía Adán antes de caer. Hoy nosotros estamos viviendo esto. Esto es el evangelio: sanidad, libertad, restauración, gozo, paz, alegría, hermano. Ese es el evangelio, salvación a través de Jesucristo para con nosotros. Lo estamos viviendo. Tú tienes gozo y se te nota. Amén. Se le ve contento desde aquí, mi hermano. Feliz. Feliz.
Se les ve contentos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo del mundo, del pecado, del pasado ya pasó, se acabó. Ya no nos acordamos más de eso. Ahora nos acordamos que estamos viviendo en el paraíso, que somos libres, que somos felices, que estamos alegres, hermano. Porque nuestra alegría y felicidad y gozo no se supedita porque, mi hermano, estemos en un hábitat mundano y en un hábitat de pecado. Nuestro hábitat ahora es andar en el Espíritu. Ahora andamos en el Espíritu, hermano, y no satisfacemos ningún tipo de deseo de la carne. Y por eso disfrutamos. Porque el fruto de la carne es... El fruto de la carne es... El fruto de la carne, ¿cuál es? El fruto de la carne es muerte. Pero el fruto del Espíritu, hermanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Eso es paraíso o no es un paraíso, hermano? El que tengamos amor por los demás, el que tengamos gozo en nuestro corazón, el que tengamos paz, hermano, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es vivir en el paraíso. Pero ¿sabe cómo se vive en el paraíso? Mi hermano, creyendo la buena nueva y ahora sí, andando en el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios, bajo los estatutos. Es decir, para que me entienda, andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, hemos dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora pertenezco al reino de los cielos y vivo como el reino de los cielos me manda a vivir. Es decir, vivo bajo la palabra de Dios. Grupo de alabanza, vengan para acá, por favor. Hermanos, pongámonos de pie. Hoy realmente ha sido una mañana de buenas noticias. ¿Tú te sientes libre? ¿Te sientes sano? ¿O te sientes cautivo? ¿Sientes tu corazón quebrantado? ¿Sientes tu corazón quebrantado? ¿Y por qué? Siente el corazón quebrantado. Vamos a orar por los quebrantados de corazón para que ahora el Señor vende sus corazones. Amén. Porque hoy, mis hermanos, nosotros no podemos vivir con el corazón quebrantado. ¿Ahora me hago entender o no? Tenemos que vivir con el corazón alegre, lleno de gozo. Y vamos, mis hermanos, realmente vamos a disfrutar a partir de hoy la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es para disfrutarla. O alguien de aquí, hermano, quiere seguir cautivo, muerto en sus delitos y pecados. Eso sería, mi hermano, algo que no sería entendible. El que a usted le estén ofreciendo un plato lleno de gusanos, ratas muertas, cucarachas, arañas y cuanto insecto usted le tenga miedo y pavor, y le ofrecen ese plato y luego le ofrecen otro plato lleno de manjares delicados. Le ofrecen otro plato, hermano, lleno de bendiciones, de beneficios. ¿Usted cuál realmente aceptaría? ¿Esos manjares delicados o las ratas y las cucarachas? Pero ¿sabe una cosa? Que a veces nos dirigimos a recibir esas ratas podridas y cucarachas muertas. Y creemos que con eso vamos a disfrutar la vida. Pero ¿sabe lo que produce eso? Eso solamente produce muerte y destrucción. Pero en cambio el disfrutar de lo que Dios nos ofrece, eso produce vida y paz. Cerremos nuestros ojos, hermanos. ¿Qué éramos nosotros antes de estar en Cristo? ¿Qué teníamos nosotros antes de venir al Evangelio del Señor?
aunque hubiésemos tenido alguna estabilidad económica, aunque hubiésemos podido haber alcanzado algo, pero estábamos destruidos, rotos, con el corazón quebrantado, presos en cárceles, cautivos y subyugados por pecados, tristes, acongojados, afligidos. Y ahora pensemos cómo nos encontramos hoy. Nos sentimos libres, nos sentimos con paz, nos sentimos con gozo, nos sentimos alegres. Independientemente de nuestra situación al momento económica, nos podemos sentir gozosos y alegres, porque tenemos lo más valioso y lo más importante en nuestro corazón. Tenemos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Solamente el pensar que tenemos vida y vida eterna, eso nos trae paz. Nos quita la incertidumbre. ¿Qué será de mí cuando muera? Nos quita esa incertidumbre. Y ahora viene a nosotros esa tranquilidad de decir: no sé qué es mejor, si irme con Cristo o quedarme aquí porque es necesario por causa de vosotros. Tener esa tranquilidad y esa certeza de que si me voy con Cristo, de que si viene el Señor, me voy con Él.